Hola a todas y a todos, yo soy el profesor William. Recuerda que si quieres apoyar esta iniciativa no olvides suscribirte a mi canal. En esta oportunidad abordaremos la explicación del teorema fundamental del cálculo parte 1. En otros videos estaremos abordando su demostración. El teorema fundamental del cálculo se llama así porque nos permite hacer una conexión entre las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Este teorema permitió conectar los postulados tanto de Newton como de Leibniz para que el cálculo surgiera como una rama de las matemáticas sistemática. Ahora bien, el teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. En este video vamos a abordar la explicación de la parte número 1. La demostración la vamos a dejar para otro video. En primer lugar, es importante entender la estructura lógica del teorema. Resalto aquí entonces en otro color para poder identificar cuál es la estructura. Correspondería a un sistema lógico P, entonces Q, donde P es la primera afirmación y Q es lo que está después del entonces. Ahora, es importante ir entendiendo parte por parte. Entonces, tenemos que si f es una función continua en el intervalo a, b cerrado, tenemos aquí graficada la función en otro color, y igual a f de t, esa es la función que estamos hablando, la función f, en el intervalo a, b cerrado. Nos están diciendo que esa función, por hipótesis, es una función continua en este intervalo. Entonces, es decir, si ocurre esto, entonces tenemos que la función g, definida así, g de x es igual a la integral desde a hasta x, donde a es el límite inferior de este intervalo, hasta x, donde esta x no es un valor fijo, sino que es un valor que nos va a comenzar a variar. Por eso es que esta integral se define como una función de x. Si esta integral tuviera un límite aquí superior definido, como por ejemplo b o un número específico, esta integral sería un número específico siempre y no tendría sentido hablar de una función. Es decir, que si vamos a hacer g de x, aquí va a ir x. Si vamos a hacer g de c, aquí va a ir c. Si vamos a hacer g de 5, aquí va a ir 5. Lo que vaya aquí adentro es lo que va a ir en el límite superior. Y en el integrando tenemos la función f, que es la que tenemos aquí definida, en función de la variable t, que es el eje que tenemos aquí, con su diferencial. Esa función que hemos definido como g de x va a tener unas características. Realmente lo que hay que demostrar en el teorema es que esta función que tenemos aquí, definida de esta manera, es continua en el intervalo a, b, en este intervalo cerrado, y además de eso es derivable en ese mismo intervalo pero abierto, y además, lo más importante, y aquí vemos la conexión entre el cálculo diferencial y el integral, que la derivada de esta función g, que es esto, nos da como resultado la función f de x, que es la función que está aquí adentro. Lo que cambia es que está evaluada en este límite. Por eso la x aparece en lugar de la t. Bueno, vamos a buscarle una interpretación geométrica a esa función g de x que me están hablando allá. Tenemos que la x está entre a y b, pudiendo ser a y pudiendo ser b. Vamos a elegirlo al azar. Supongamos que la x es el valor que está aquí. Entonces, ubicamos aquí la x. Sabemos que esa integral representa un área bajo la curva, es decir, esta integral desde a hasta x, que tenemos de aquí hasta acá, representa el área bajo la curva de esta función. Es decir, que si sobre esta x subimos su función, o su imagen más bien, tenemos que esa integral representa el área de esta porción. Es decir, podríamos decir que la función g de x es el área bajo la curva desde a hasta un punto x. Ahora, esa x puede variar. Si la x está aquí, pues sería el área de este segmento. Si la x estuviera aquí, pues sería el área desde a, debajo de la curva, hasta aquí. Y así sucesivamente. Ahora, aunque el teorema tiene ciertas consideraciones que son importantes, como por ejemplo la continuidad tanto de la función f como la continuidad de la función g definida de esa manera, y la diferenciabilidad de esta función g en el intervalo a, b abierto, tenemos que realmente lo importante de este teorema está resumido en la siguiente expresión. Resulta que si tomo la función g definida de esta manera y le hago su derivada, resulta que me da como resultado la función f que está aquí adentro, evaluada
en el límite superior x. Ahora, ¿cómo se conecta el teorema fundamental del cálculo, parte 1, con las antiderivadas? Veámoslo. Tenemos que la integral de una función f de x con su diferencial es igual, por la definición de antiderivada, a una función que vamos a llamar f mayúscula de x más una constante de integración, y a esta f le hemos llamado antiderivada. Ahora, esta f mayúscula no es una función cualquiera, realmente es una función que si yo la derivo, obtengo como resultado la función original, que es f de x. Ahora, si comparamos este concepto de antiderivada con la última parte del teorema fundamental del cálculo, podemos ver que la función g de x, definida de esta manera, es una antiderivada de la función f, porque cumple esta misma condición. Fijémonos que esta g' de x sería como f mayúscula prima de x, que es la antiderivada, pero con su diferenciación, y eso es igual a f de x, que es la función que tengo aquí adentro. Entonces, esta función g, definida de esa manera, sería una antiderivada de la función que hay aquí adentro, que es f de t, y ya sabemos que t se puede interpretar también como x. Esta es la conexión que existe entre las antiderivadas y el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Este teorema es tan importante que nos facilita el cálculo de diferentes integrales y derivadas, porque ya las derivadas no se hacen mediante las sumatorias de Riemann, que es un proceso larguísimo, sino que se hacen mediante unas técnicas que vamos a ver más adelante. Bueno, esto es todo por este video. Recuerda que si quieres apoyar esta iniciativa, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.